porfis. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, esto es una manera sencilla, ¿ya? Lo que ustedes van a ir viendo, van a estudiar, es cómo funciona la secreción de insulina y cómo ésta actúa para hacer su efecto de guardar la glucosa. Cuando aumenta la glucosa en sangre, el páncreas, la célula beta, va a liberar insulina y esta insulina por sus receptores va a permitir la captación de glucosa, tanto a nivel del tejido adiposo como a nivel del tejido muscular. Paralelo a ello, cuando comemos, también no solo permitimos la liberación de insulina, también de sustancias, hormonas intestinales que son el GIP y el péptido similar a la insulina y el péptido parecido a glucagón tipo 1. Y estos son elementos importantes que hay que recordar. Ustedes, este ejemplo que está a grosso modo, que es una forma sencilla de conocer este tema, o las dianas donde vamos a ir viendo dónde va a actuar cada medicamento, ustedes tienen que desglosar y durante la rotación explicarnos cómo se da o preguntar cómo se da este tema de la liberación de insulina, cómo se capta y cómo es que se produce todo este proceso para hacer que disminuya la glucosa en sangre. De manera rápida tenemos dos tipos grandes de diabetes y bueno, y los otros tipos, ¿no? Pero para fines prácticos, para tratamiento, lo vamos a dividir tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza porque hay una ausencia total, ¿ya? De la función de la célula beta, por lo tanto no ingresa glucosa a las células. Esto que ocasiona que el paciente entre en un catabolismo tisular, una cetoacidosis, un aumento de triglicéridos, que si no se trata puede ser fatal. Tratamiento, si mi paciente no tiene nada de insulina, ¿cuál es el tratamiento? Darle insulina. Entonces, tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 1 es dar insulina. Paciente con diabetes tipo 2, nos situamos en un paciente que es el más frecuente, no digo que sea el único, paciente gordito, ¿no? Que va a tener una resistencia a la insulina en ese contexto donde su cuerpo no va a dejar que actúe adecuadamente la insulina y el páncreas va a empezar a trabajar y se cansa, se agota. Por eso la definición es una pérdida progresiva, pero no autoinmune de la secreción adecuada de insulina por las células beta en el contexto de una resistencia a la insulina. Acá vamos a tener factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Los no modificables tenemos los genéticos, la raza, como la raza japonesa, hispánica, americanos nativos, y los modificables como la obesidad, un patrón de alimentación no saludable o la falta de actividad física. Para ver este contexto, como ustedes ven este triangulito y encontrar un paciente con diabetes tipo 2 que tiene glucosa elevada en el contexto de una resistencia a la insulina, donde su célula beta ha fallado, vemos que al inicio de los 80 teníamos solamente 3 dianas que ocasionaban este aumento de glucosa y que podían ser responsables de esto. Teníamos uno que la disminución de la secreción de insulina a nivel pancreático, la falta de captación de insulina por la resistencia a esta a nivel del tejido muscular y el aumento de la producción hepática de glucosa. De por sí nosotros hay que recordar que en ayunas nuestro cuerpo está produciendo glucosa para tener nuestros valores de glucosa estables y así nuestro cerebrito puede estar funcionando. Pero a medida, a la par, también se va liberando secreción de insulina para tratar de guardar y también si es que vemos que es mucho, parar esa producción hepática de glucosa cuando no es requerido. ¿Ya? Posteriormente dieron que a pesar de que se encontraron estas 3 dianas de tratamiento o estas 3 zonas que podían ayudarnos a entender un poco más la diabetes tipo 2, no lográbamos un buen control y seguían estudiándose nuevos factores, ¿ya? Posterior a ello, salieron otros 2 factores más que tenían que ver con el aumento de la lipólisis, el incremento de la secreción de glucagón, el aumento de la reabsorción de glucosa y últimamente que
conocemos ya como un seno atroz, de empezar 3 factores nada más, teníamos ya la disfunción de neurotransmisores, el estado proinflamatorio permanente, la alteración de la microbiota intestinal y la reducción de la producción de amilina. Y contando con estos 11 factores o más conocidos como un seno atroz, es que se buscaba para dar tratamiento, tratar de coger todas las dianas y dar un tratamiento holístico, es decir, colocar fármacos que actúen en... Perdón, disculpen la interrupción. Doctora Franco, me parece que hay alumnos que están en sala de espera, si los puede aceptar, por favor, porque usted es la anfitriona ahora. Ya, a ver, lo busco. Y también podría grabar la clase ya que es anfitriona. Admitir todo. Ya está. Listo. Y dale, Híjole. ya, ¿se sigue viendo la diapo? ¿Sí? Chicos. Sí, doctora, se puede ver su Ya, diapositiva. ahora sí. Puede Muy poner bien. en Entonces, grabar. ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es Doctora. disminuir, vamos a seguir y luego ustedes anotan lo que necesitan saber. No, iba a decirle que grabara la clase, o sea, de que es anfitriona. Ya. Iba a decirle que se grabara la clase. ¿Ya? Seguimos. La hemoglobina glicosilada, nuestro objetivo va a ser disminuir la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes y dentro de ellos está la hemoglobina glicosilada que nos dice el promedio de glucosas en 3 meses. Este es un parámetro que utilizamos para ver si nuestro paciente tiene mayor riesgo de hacer complicaciones o no y son uno de los parámetros que se utilizan para estudiar los diferentes fármacos. Entonces, mi objetivo va a ser que mi paciente esté controlado y para ello yo necesito tener mi hemoglobina glicosilada en rango. ¿Cuál es el rango? Generalmente 7%, menos de 7%. Vamos a tener casos especiales en que vamos a necesitar una hemoglobina glicosilada un poco más bajita o menos de 6.5 o vamos a tener casos especiales donde vamos a necesitar una hemoglobina glicosilada que sea un poco más alta, 8.5, 9, porque va a haber personas Recording in progress. o pacientes especiales para esto. ¿Ya? Entonces, pero en rango, la gran mayoría vamos a tener una hemoglobina glicosilada menos de 7. ¿Cómo vamos a llevar a nuestro paciente a esto? ¿Y por qué lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar por una razón, porque nosotros cada vez que disminuimos un 1% la hemoglobina glicosilada, reducimos un 35% el riesgo de complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía y un 14% de las enfermedades cardiovasculares. Los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada menor de 7 tienen 5 años más de vida y 15 años más de libre de complicaciones crónicas, es decir, más tiempo libre de enfermedad. ¿Ya? Entonces, el objetivo del tratamiento cuando ustedes dan es mantener un buen control metabólico con menos efectos adversos, porque no es solamente tratar de disminuir mi glucosa, sino lo que pueda hacer por ese paciente. ¿Ya? Es decir, importa la calidad de vida. No solo importa que mi paciente lo tenga ahí como la carita amarilla, bueno, bien, bien, pero triste, ¿no? Sino que esté en el lado verde, que esté controlado, con una vida saludable y tratando bien su enfermedad. ¿Ya? ¿Cómo vamos a llegar a la meta nosotros de hacer el control de la glucosa? Primero es que ustedes cuando inician un tratamiento, sea insulina en un paciente con diabetes tipo 1 o otro tipo de medicamento en la diabetes tipo 2 o insulina si es que se requiere, lo primero que tenemos que hacer es tratar de corregir la hiperglicemia de ayuno. ¿Ya? Y llevar al paciente a las metas. Así como tenemos una hemoglobina glicosilada cuya meta es menos de 7, la glucosa de ayunas, el objetivo es tenerlo entre 80 y 130. Estamos hablando de rasgos generales, varía en ciertos casos. Esos casos especiales lo vamos a ver en la práctica.
Entonces, y luego, posteriormente, tratar la hiperglicemia postprandial. Entonces, si ustedes miran esta figurita, cuando estamos en ayuno, vemos esta curva verdecita, igual producimos glucosa, comemos, luego pica, la glucosa hace un pequeño pico y luego va disminuyendo al cabo de 2 horas y llega al valor normal. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un paciente con diabetes, no es cierto? Vemos de por sí que está saliendo del rango normal de glucosa, por lo tanto el pico va a ser más alto y a las 2 horas no va a llegar a su control. Entonces son estas variaciones de la glucosa las que generan las complicaciones. Mientras tengan un paciente que tiene picos por encima de 180, los postprandiales, las de ayunas por encima de 140 o incluso haga hipoglicemia, pues vamos a tener mayor riesgo de complicaciones, ¿ya? Y una mayor adherencia. Entonces, menor adherencia. Ahora sí, en base a esto vamos a tratar a nuestros pacientes con diabetes tipo 1, ya que hemos dicho que no tienen insulina. Entonces el tratamiento es dar insulina. Antes los pacientitos, ya antes del 22, los pacientitos con diabetes tipo 1 morían. ¿Por qué? Porque entraban en un catabolismo fulminante. Imagínense, ustedes comen, ni bien comen, su insulina se libera y la glucosa entra en las células, pero no existe esa glucosa. Entonces, la glucosa se queda fuera, la célula tiene hambre, necesita comida, te mueres de hambre, pero nada ingresa a tu célula, empieza a producirse lipólisis, proteólisis, bajas bastante de peso. Entonces, y eso te puede llevar a la muerte. Entonces, mira, veíamos antes del inicio, antes de dar insulina, más o menos por el 22, cuando se empieza a dar insulina por estratos de páncreas de animalito, ¿ya? Y vemos, mire, cómo ese niño que está todo caquético recupera. Ya para los 80 hablábamos de las insulinas humanas y ya para los 90 las insulinas análogas creadas en laboratorio con la finalidad de imitar la secreción pancreática de insulina. Entonces, para recordar nuestra secreción pancreática, vamos a tener esta figura. Como habíamos mencionado antes, la secreción de insulina es basal. Así como la glucosa todo el tiempo está en nuestra sangrecita, también la insulina se está secretando. ¿Cuál es la intención de esa secreción basal de insulina? Restringir, frenar la gluconeogénesis hepática y el estado de cetogénesis, sobre todo en el estado de ayuno preprandial, ¿ya? Una vez que comemos, entre 0 a 5 minutos pica la insulina. Otras literaturas nos dicen 8 a 10 minutos. ¿Con qué finalidad pica la insulina y llega un pico a los 35 y 40 minutos? Eso compone la primera fase de secreción a la insulina, con la finalidad de bajar la glucosa. Luego baja, ¿ya? Y después vuelve a picar un poquito más, que es la segunda fase de secreción de insulina, que se mantiene alrededor de 60 a 120 minutos y luego disminuye para terminar de disminuir la glucosa que ingerimos durante la alimentación. Es por eso cuando ustedes ven un paciente con diabetes estando para diagnosticar diabetes en estadios de prediabetes, obesidad, resistencia a la insulina, generalmente la segunda fase es la que se altera primero. Siempre vamos a liberar insulina rápido para cubrir la ingesta, pero es la de 2 horas donde esta fase, esta secreción de insulina cae. Muy bien. Entonces, el esquema para tratar a los pacientes con diabetes tipo 1 es un esquema que conocemos con múltiples dosis. Una dosis que cubra o que imite la secreción fisiológica de nuestro páncreas, que hemos visto que necesitamos una secreción basal para evitar cetogénesis, para evitar gluconeogénesis. Y para eso vamos a utilizar las insulinas de larga duración. El mejor método que hemos visto que tiene mejor flexibilidad, menor riesgo de hipoglicemia, pero lamentablemente más costos son a base de las insulinas análogas, es decir, una insulina de larga acción análoga juntos con bolos prandiales, preprandiales antes de su desayuno, de su almuerzo y de su cena, también análogos de acción rápida o ultra rápida. Pero si nosotros cambiamos esos análogos por insulinas humanas como la NPH
¿ya? La flexibilidad no es tan buena, ya necesitamos 2 dosis, hay mayor riesgo de hipoglicemia, claro, el costo se disminuye, ¿no? Hay esquemas en que utilizan la NPH para la secreción basal, que es una insulina de acción intermedia, y para los bolos prandiales, para imitar esa segunda fase de secreción, esa primera y segunda fase postprandial que se libera, con la comidita utilizan los análogos, ¿ya? Ahí la hipoglicemia es menos, pero si ustedes miran el cuadrito en la diapositiva hacia abajo, cuando utilizas la insulina regular, la humana, ¿ya? Entonces la hipoglicemia aumenta. Entonces, para este tipo de pacientes, nuestra finalidad es tratar de utilizar análogos, tanto de acción lenta como de acción rápida, ¿ya? Pero si no contamos con ellos, podemos utilizar la NPH, las humanas, la NPH y la R. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el último? La flexibilidad, ¿no? Lo otro va a necesitar quizás 4 inyecciones, esto va a necesitar alrededor de 5 a 6 inyecciones, tiene más riesgo de hipoglicemia, pero el costo es menor. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Actualmente utilizamos monitoreo continuo de glucosa. Tenemos sensores que se colocan al paciente y asociados a una bomba de infusión y nos dan esta lectura, ¿no? Donde vamos a trabajar o vamos a ver a nuestros pacientes. Lo primero es cuántos días tiene el paciente, cuánto tiempo estuvo en monitoreo y cuáles son sus objetivos. Acá que nos interesa ver el paciente, el tiempo en rango que tuvo este paciente, toda la línea amarilla, entre 70 y 180. El objetivo es que esté el 70% en rango durante esos 14 días de monitoreo, pero si ustedes ven, por acá está en rango, acá está alto, por acá es hipoglicemia, rojitos, por acá está alto, por acá está más alto. Entonces, el tiempo en rango de este paciente ha sido 46, está fuera de objetivo. El tiempo por debajo, es decir, con hipoglicemias, que debe ser menos del 4%, lo ha hecho 10%, y el tiempo por encima del rango, es decir, por encima de 180, que el objetivo debe ser menos de 25%, 44%. Entonces, acá vemos un paciente que no está controlado. Entonces, esto es lo que nos proporciona actualmente los nuevos monitoreos continuos de glucosa y nos evita que nos estemos hincando el dedito las 8 veces al día que deberíamos hincarnos antes y 2 horas después de las comidas, que es difícil hacer. Entonces, ¿cómo insulinizamos a un paciente con diabetes tipo 1? Generalmente el ADA nos da la dosis que es de 0,5 unidades por kilo al día de insulina. De esa dosis total, la mitad la vamos a poner en insulina basal, la que hemos dicho, la que siempre está liberándose en nuestro páncreas para inhibir la gluconeogénesis y la cetogénesis. ¿Qué insulinas son las basales? Las análogas de acción larga o las humanas, que es la NPH. Y en la otra mitad de insulina, el 50%, lo vamos a utilizar para esa secreción de insulina después de las comidas, la prandial. Y ahí tenemos las humanas, que es la R, y las análogas tenemos la Lispro, la Humalog, la Glucelina, que lo vamos a ir viendo. Ahora, hay que tener en cuenta que la secreción nunca, por mucho que demos esto, por mucho que hagamos un monitoreo cerrado con bomba de infusión de insulina, nunca vamos a poder lograr diseñar o estar igual desincronizada nuestra glucosa como lo es en una persona que no tiene diabetes y su páncreas. La secreción fisiológica va a variar con la glucosa, el tamaño de comida, la composición de alimentos y cómo lo preparamos. Entonces, estas son las insulinas lentas o basales. Tenemos la que utilizamos también en el hospital, que es la insulina humana, la NPH, ¿ya? Y de las análogas, la que contamos acá en el hospital es la Glevenil. Pero en la práctica privada tienen a Lantus, que es la glargina, tienen a Lantus, la glargina U300, que es la Toujeo, y tienen la de Gludet, que es la Tresiba, que son insulinas de larga duración, que se dan las análogas una vez al día, excepto la NPH, que su duración es 12 a 16 horas, y por eso hay que darlo en dos oportunidades, y se titula la dosis con la glucosa de ayunas y de la noche.
Y las pandreales tenemos la R acá en el hospital, lamentablemente no tenemos ninguna análoga, pero dentro de las análogas de acción rápida tenemos la Pidra, tenemos la Humalog, que es la Lispro, la Novorapid, ¿ya? Y listo, y las ultra rápidas, que es, ¿cómo se llama? Que es insulina Aspart. Igual que el Novorapid, solo que en mayor concentración. Muy bien, acá tienen un cuadrito con el tiempo de acción, si se dan cuenta, miren, la insulina de larga acción donde tenemos a la NPH, inicia su acción en 2 a 4 horas, comparado con las basales de acción prolongada, los análogos, que vemos que en 2 a 4 horas, incluso en media hora la de Gludet. Alguna, la NPH hace un pico en 4 a 12 horas. Los análogos pueden hacer pico como la glargina, el detemir, pero no hacen pico la Tuyeo y la de Gludet. Y la duración de acción vamos por 24 horas, incluso la de Gludet más de 48 horas. Y las de acción rápida vemos a la R en el cuadro de arriba, que inicia su acción en media hora a 1 hora, y las demás lo pueden hacer en cuestión de minutos. Como ustedes pueden ver, la ultra rápida en 10 a 20 minutos, la otra está en media hora, pico de acción entre 1 a 3 horas, en cambio la R en 2 a 4 horas, y su duración, bueno, es un poquito más larga de la R, 5 a 8 horas, cambio las análogas, 3 a 5 horas. Eso es importante que ustedes lo conozcan para que puedan elegir el tipo de insulina para su paciente por el tema de a qué horas come, como si hace hipoglicemias o no hace hipoglicemias. ¿Ya? ¿Cómo resultan estas insulinas análogas? Si ustedes recuerdan, la insulina tiene 2 cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, unidas por un puente disulfuro. Entonces, la NPH, a base de estas cadenas, fue creada. Y cuando hablamos de análogos de insulina, vamos a ver que va a ocurrir modificaciones a nivel de los aminoácidos, se va a agregar ácidos grasos con la finalidad de hacer más estable. En caso de las insulinas prandiales, ¿no es cierto? La insulina rápida, siempre hay que administrarla 10 a 15 minutos antes de las comidas, porque hemos visto que más o menos en ese aspecto va su pico de acción. ¿Para qué? Para que de esa manera yo administro mi insulina, el paciente come y puedo lograr el pico cuando el alimento ya ha hecho, también ha picado, cuando se ha absorbido, tratando de imitar la secreción fisiológica del pan. Entonces, mire, la insulina Lispro, ¿cómo se dio? ¿Cómo se hace en laboratorio? Vemos que a nivel del aminoácido 28 y 29 se hizo la prolina, cambió por lisina, y la lisina por prolina. En el caso de la Lispro, que es la Humalog, la Aspart, que es la Novorapid, a nivel del 28 se cambió prolina por aspargina. Y la glucilina, que es la Pidra, vemos que en el aminoácido 3, la aspartato se cambió por lisina y la lisina por glutamina en el 29. Ya, ¿qué hacen? Miren, cuando ustedes tienen la insulina R, que vamos a dar la prandial, vemos que es como un hexámero, ¿no es cierto? Lo inyectamos y luego pasa tiempo en que se hagan dímeros, monómeros, y luego hace su pico de acción cuando estén monómeros en 2 a 4 horas. Es decir, lo ideal sería ponerle a mi paciente en 2 horas y después de 2 horas que coma. Pero el análogo de acción rápida, la que le damos al paciente 10 a 15 minutos antes de comer, se inyecta en octámeros, hexámeros, y rápidamente después de la inyección es transitorio, se hacen monómeros, de modo que rápido pasa sangre y su pico de acción es en menos de 1 hora. ¿Ya? 30 minutos. Muy bien, y con eso nos controla las glucosas antes de las comidas y también los análogos de esta acción. Me faltó, es un paciente. Disculpen un ratito, una diabetes insípida, que le he visto, mandan por Cushing y era diabetes insípida. Bueno, está para descartar y pedí examen, dice que ya está. Bueno, lo vi el sábado. Y eso me falta. Mañana, si no lo acabo, iré. No, sino para verla yo. Así. Está en C2. C2. Ya es sencillo. Sí, tánoma vértebro medular. Medio raro. Gracias, doctor. ¿Ya? Y acá tenemos las insulinas basales de larga acción. Entonces, ahorita necesito que más o menos lo entiendan, luego lo repasen con sus libros y ya en la práctica, cuando insulinicemos, ahí van a decir, basal, prandial. ¿Cuáles son humanas? ¿Cuáles son análogas? Y ese cuadrito de las duraciones. Entonces, acá tenemos la NPH isofana,
requiere al menos 2 inyecciones. Si vemos, mira esta línea amarilla, vemos que inicia su acción 2 a 4 horas y recién hace un pico a las 6 horas y no alcanza las 24 horas, ¿ves? 16, 18 horas ya no. Y los demás análogos de insulina, vemos que el Detemir también hace un piquito, casi llega a las 24 horas, pero Glargina U300 de Gludec son más estables, no hay un pico y pueden pasar las 24 horas, sobre todo la de Gludec. Entonces, acá a diferencia de las insulinas rápidas que ni bien ingresaban y se transformaban en hexámeros a monómeros, en este caso la glargina vemos que la cadena beta le han agregado ácidos grasos, 2 aminoácidos más. ¿Y esto qué ha hecho? Que sea más estable en el pH. Y cuando entran en forma de hexámeros, estos se depositan así y poco a poco van haciéndose dímeros, monómeros y entrando en la circulación capilar. Por eso hace que no tengan picos como la glargina, ¿ya? Y que sean más duras.